El iceberg de Venezuela. José Dorángel Vargas nació el 14 de mayo de 1957 en Santa Elena de Arenales, Estado Mérida, en el seno de una familia pobre dedicada a la agricultura. Su niñez estuvo marcada por la precariedad y la ignorancia. Es este. Póngame en contexto ahí, es este. Solo estudió hasta sexto grado de primaria y desde muy joven comenzó a mostrar conductas extrañas, alucinaciones y desconexión con la realidad. Con el tiempo, se convirtió en un vagabundo errante, viviendo en chozas improvisadas y sobreviviendo de la basura, pequeños robos y trabajos informales. Ok. Fue arrestado por delitos menores como el robo de gallinas y ganado, pero lo peor estaba por venir. Míralo ahí. Ya me dice. En 1995, José Dorángel fue arrestado por un crimen que heló la sangre de los oficiales. Le había quitado la vida a un hombre llamado Cruz Baltázar Moreno, y se comió parte de su cuerpo. No, eso es mentira. No. Ese tipo se comió la parte de su cuerpo. Bueno, también son gente con trastornos, ¿sí me entienden? Son gente con Fue trastornos. internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca, donde fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Pero tras solo 2 años de tratamiento, fue dado de alta y liberado, y eso fue un error fatal. Entre 1998 y principios de 1999, Ya Vargas sé. vivía cerca del Parque 12 de Febrero, en Táriba, estado Táchira, a 750 kilómetros de Caracas. Era un lugar tranquilo, donde muchos jóvenes y deportistas iban a correr o caminar junto al río. Sí. Un entorno perfecto para un depredador silencioso como él. ¿Eh? Armado con un tubo de metal afilado como lanza, salía a cazar como si fuera un animal salvaje. Sus víctimas eran hombres jóvenes, principalmente obreros, deportistas o transeúntes desprevenidos. Una vez seleccionaba a su presa, se acercaba en silencio y los hería brutalmente, hasta asegurarse de que estuvieran sin vida. Después, arrastraba el cuerpo a su choza, lo separaba por partes, y guardaba los órganos y músculos en recipientes plásticos, como si se tratara de víveres. Lo que no No, ese tipo, no, pero le hicieron una entrevista y todo, Ese es el original. Es que te digo, hermano, cuando lo pasa eso con una persona, hay que cogerlo y internarlo de por vida, porque cuando tú le das cabida o lo dejas salir, pasan estos sucesos. se comía, cabezas, pies y manos, lo enterraba cerca de su guarida. Dorángel tenía preferencias gastronómicas claras. Declaró que no comía Preferencia a... ¿que no come? mujeres ni niños, porque según él, eran muy tiernos. Prefería hombres fuertes, porque su carne era más jugosa. Incluso Ya. Ese tipo le metía eso. O sea que él ya había probado que lo asaba, lo cocinaba. Ya él ya había probado carne de esas personas. O sea, no. Ya él probó y él había matado niños entonces y mujeres, porque ¿cómo él va a saber si la carne es tierna? decía que no comía ojos ni genitales porque no le gustaban, y que preparaba los órganos con vegetales silvestres. En su choza se encontraron 3 cabezas humanas, varios pies y manos enterrados, y vísceras conservadas para el consumo. Vargas confesó haberle quitado la vida y comido al menos 10 personas entre 1997 y 1999, aunque se cree que el número puede ser mayor. Mi hermano, ese tipo tenía 3 cabezas o 3 cabezas y no sé cuántos víveres. El 12 de febrero de 1999, Y ese tipo no le pasaba nada, o sea, se comía la carne humana, no. Y no se sentía mal olor, o qué bola. miembros de Defensa Civil hallaron 2 cadáveres separados por partes en las cercanías del río Torbes. Al continuar la búsqueda, descubrieron 6 cuerpos más en diferentes estados de descomposición. En un principio se pensó que era obra de un grupo satánico o una banda de narcos, pero pronto las sospechas cayeron sobre el vagabundo solitario de la choza cercana, José Dorángel Vargas. Pero nadie le pudo quitar el tubo, nadie le pudo quitar ese tubo, nadie pudo darle un estrellón, nadie pudo... Son un señor, por muy eso que tú llegues, mi hermano, coño, nadie, porque tú le metes un pinchazo, pero uno se vira, uno forcejea. Digo yo, él se mandó a hacer 6 personas y nadie se enteró, nadie escuchó un grito, nadie vio sangre. Está raro. Cuando los oficiales entraron a su refugio, encontraron una escena espantosa. Carne humana
cruda en bolsas, vísceras colgando de ganchos, 3 cabezas en baldes y un fuerte olor a manchas rojas podridas. Vargas no solo confesó sin remordimiento, sino que explicó cómo cazaba, cómo cocinaba la carne, y hasta qué partes le gustaban más. Por su diagnóstico de esquizofrenia paranoide, Don Ángel Vargas fue declarado inimputable por la justicia venezolana. ¿Qué cosa es inimputable? Como que no... ¿Cómo así? ¿Qué cosa es eso, hermano? Un tipo que mató 6 gente. La culpa es la doctora o el doctor que lo dejó salir. A ese hay que meterle años, porque un tipo que vive así no puede estar en la sociedad, ese tipo nunca se va a reivindicar. Mira todo lo que hizo. No fue enviado a una cárcel común ni a un hospital adecuado. En su lugar, fue aislado en un centro penitenciario del Táchira, sin tratamiento real. Lejos de rehabilitarse, en 2016, se involucró en un motín carcelario, donde le quitó la vida a 2 reclusos y les dio los restos a otros presos para que se los comieran. Hoy, sigue recluido pero no hay garantías de que esté controlado. Mi hermano, un tipo que se comía a las personas. Y en un motín, tú sabes que los motines se aman, que empiezan a quemar colchones. Empiezan a amar los motines porque ahí es una de las maneras de que la gente aprovecha para irse y escaparse. Y en un motín, el tipo se echó a 2. Tipo que ya estaba hartado de eso. Se echó a 2 y le dio a los demás: échense aquí un pedazo de carne para que coman. ¿Qué es esto? Coman. Dios mío. Entre 2014 y 2015, en Caricuao, una parroquia popular al suroeste de Caracas, comenzaron a aparecer cuerpos de mujeres que les quitaron la vida brutalmente. Todas tenían algo en común: fueron estranguladas con violencia extrema, muchas veces golpeadas y encontradas en sectores solitarios. La policía tardó en relacionar los casos. No parecía haber un patrón claro hasta que se repitió una constante. El asesino siempre actuaba en la misma zona, y parecía elegir a mujeres solas, vulnerables. Incluso una niña fue una de sus víctimas. El terror se extendió por los bloques de Caricuao. Las mujeres evitaban salir solas. Las madres no dejaban a sus hijas caminar sin compañía. Y mientras tanto, Francisco Abraham García Hernández seguía quitando vidas. Este hombre... Un chamaco, hermano, un chamaco quitando vida, mi hermano, que a mujeres, loco, esa gente que ya ustedes saben. Venezolano, sin antecedentes al momento, llevaba una vida aparentemente normal, pero dentro de él se escondía una mente profundamente agresiva, con una necesidad enfermiza de dominar, controlar y destruir. Su método era directo y salvaje. Acechaba a sus víctimas, las emboscaba, las golpeaba con furia, y luego las estrangulaba con sus propias manos o con cualquier objeto a su alcance. Cordones, cables, trapos. No se trataba de robos. No era por dinero. Era odio puro. Violencia sin razón. Fue detenido en 2015. Míralo ahí, míralo ahí. Mi hermano, no puedes ni mirar los ojos a esa persona. Es una investigación forense que conectó pruebas de ADN y testimonios clave. Cuando fue capturado, no mostró arrepentimiento. Simplemente confesó. Dijo que lo hacía porque no se podía controlar. En el juicio, se revelaron detalles escalofriantes. Algunas víctimas fueron encontradas con señales de tortura previa. Una de ellas tenía el rostro completamente desfigurado por los golpes. Otra fue dejada en un descampado con signos de haber intentado defenderse hasta el último aliento. Francisco fue condenado a 30 años de prisión, la pena máxima en Venezuela. Cumplía condena en el penal del Rodeo Segundo, en Guarenas, pero lo más aterrador es que, en marzo de 2018, este asesino logró fugarse del penal. Sí. No. Se logró fugar Pero esa gente, ¿cómo lo hacen? Se escapó de una prisión de máxima seguridad, y estuvo prófugo durante casi 48 horas. El país entró en pánico. Los noticieros comenzaron a advertir sobre su fuga. Las redes se llenaron de miedo. Un asesino serial estaba suelto otra vez. Durante su fuga, se escondió en Playa Verde, en el estado Vargas, donde intentaba pasar desapercibido. Pero gracias a una operación de rastreo de la policía de Vargas, fue recapturado en tiempo récord. Lo encontraron oculto en una vivienda, solo, sin armas, y fue llevado de inmediato al Ministerio Público. Tras su recaptura, fue trasladado de nuevo al Rodeo Segundo, pero esta vez en aislamiento total, considerado como reo de alta peligrosidad. El Estado abrió un nuevo proceso judicial. Mira la cárcel, un tipo que podría serlo, un tipo podría ser nomás y Chávez atrás. Nombre: Francisco Abraham, apellido García Hernández. Delito: homicidio calificado por evasión de prisión, y se le ratificaron los cargos de
secuestro y homicidio calificado. El caso fue documentado por medios policiales y portales como misrevistas.com, que mostraron imágenes reales del levantamiento de los cadáveres, análisis criminalístico y el perfil psicológico del asesino. Qué locura, mi hermano. Son gente que ya están demente la cabeza, gente que no... Imagínate tú. En 2004, depredadores. las calles del centro de Caracas se convirtieron en el escenario de una El matanza matamendigos. silenciosa, brutal y despiadada. Hombres y mujeres en situación de calle aparecían sin vida, con la parte superior del cuerpo literalmente destrozado por una piedra. Nadie sabía quién lo hacía. No había cámaras. No había testigos. Solo un patrón macabro. Todas las víctimas eran indigentes, y a todas les habían quitado la vida mientras dormían, aplastándoles la parte superior del cuerpo con adoquines. El asesino actuaba siempre de noche, con sigilo. Esperaba a que sus víctimas cayeran rendidas por el cansancio, las sustancias ilegales o el alcohol. Entonces, se acercaba con una piedra de gran tamaño y la dejaba caer con toda su fuerza sobre sus cráneos. Mira eso. No les daba oportunidad de defenderse. No les hablaba. No robaba. Solo quitaba vidas. Así comenzó a formarse la leyenda oscura de Javier Ortega Rojas, conocido como el Matamendigos o el Triturador de Cráneos. El matamendigos. Nació en 1971, y trabajaba como recolector de basura en las calles de Caracas. Vivía en el Junquito, a unos 20 kilómetros de la capital, y pasaba desapercibido entre la multitud. Pero en su mente se escondía una furia violenta contra los más pobres, los desamparados, los invisibles de la sociedad. Ortega le quitó la vida al menos a 10 personas. Oye. 9 hombres y una mujer, todos indigentes quienes recolectan latas para venderlas. Eso para ellos, mi hermano, yo siento que a ellos como que a cada cual, bueno, que es que, no, hermano, yo no sé ni qué decirte, porque esos son temas muy profundos. Pero siento como que a cada cual sufrió un trastorno o algo que le hicieron cuando niño. Podría ser también como que cuando niño era el mendigo, un mendigo le hizo algo y él se le encarnó tanto, se frustró tanto con eso, que le empezó a hacer cada cosa a cada mendigo que veía. Pienso Muchos yo, creen que el porque no puede ser motivo de sus posible. crímenes eran peleas por la basura, ya que los indigentes a menudo abrían las bolsas en busca de comida u objetos, lo que a él le enfurecía. Otros piensan que simplemente era un sádico que disfrutaba del poder de quitar vidas sin ser visto. No, era un Los sádico. lateros comenzaron a sentir pánico. Muchos dejaron de dormir de noche. Otros comenzaron a agruparse, armados con palos o cuchillos improvisados. El asesino no dejaba pistas, solo cadáveres con la parte superior del cuerpo partida, el líquido rojo de las víctimas esparcida en el asfalto y ningún motivo aparente. La prensa venezolana lo apodó como el exterminador, el triturador de cráneos y el matamendigos. Ya. Los medios comenzaron a cubrir el caso a diario, mientras la policía armaba un operativo especial. Finalmente, gracias al testimonio de algunos indigentes que lo vieron merodeando la zona, se conectó su rostro con los crímenes. La policía comenzó a seguir los recorridos de los camiones de basura en las zonas donde aparecían los cuerpos. Sí. Y así, tras varios días de Lo vigilancia, cogieron. lograron establecer un patrón. El 15 de julio de 2004, Javier Ortega Rojas fue detenido por agentes de seguridad en su casa en el Junquito. Durante el allanamiento, Ortega no opuso resistencia. En su vivienda se encontraron prendas con rastros de manchas rojas y calzado coincidente con huellas halladas en las escenas del crimen. Aunque al principio negó los hechos, luego se derrumbó. Dijo que no soportaba la suciedad, el desorden y la gente metiéndose en la basura. Durante la investigación, Confesó. las autoridades intentaron averiguar si actuaba solo o tenía cómplices, pero todo apuntaba a que él era el único ejecutor de estos homicidios selectivos y salvajes. Dios Su mío. perfil psicológico reveló una personalidad antisocial, con desprecio por los más vulnerables, y una tendencia psicopática hacia la violencia silenciosa. El caso causó impacto internacional por la forma tan fría y primitiva de asesinar. Dejarle caerle un bloque. Ya eso es algo, ¿qué te digo, mi hermano? Que no sé cómo ellos pueden disfrutar eso. Porque ¿qué? Eso es una enfermedad, porque ellos sienten como que, ¿qué te digo? Perle el can. Personas que no podían defenderse, solo por existir. Ortega se convirtió en uno de los asesinos seriales más aterradores de Venezuela, no por lo escandaloso sino por lo impune, silencioso y desalmado. No hay información exacta sobre su condena, pero es muy posible que esté en libertad. Cuando estaba detenido, jamás mostró arrepentimiento por sus actos. Aseguró que volvería a hacerlo. Escala 2. El secuestro de Cuba. Caníbales en la cárcel.
No, pero Venezuela tiene caníbales en la cárcel. Caracas, abril de 1998. En Cúa, estado Miranda, Héctor Duarte Bahamonte, un joven de 18 años bajo efectos de estupefacientes, intentó robar una panadería con una pistola. Cuando fue sorprendido por la policía, logró huir y tomó como rehén a una mujer llamada Nancy López y a su familia, refugiándose en un conjunto residencial cercano. En el 9º piso, Duarte disparó a 2 rehenes, uno de ellos un niño de 9 años, antes de salir al exterior con López apuntándole a la cabeza y exigiendo un vehículo para escapar a Caracas. Se desató una negociación tensa durante 7 largas horas. 7 horas de El comisario Iván negociación. Simonovic, de la Brigada de Acciones Especiales, coordinó el operativo en medio de... Mira el tipo hacer, el tipo es un loco, mi hermano. El tipo es un loco, mi hermano, con esa mujer ahí, loco, hacer, ¿qué cosa es eso? Intentos de diálogo y presión psicológica sobre Duarte, quien incluso respondió a su madre por teléfono policial con amenazas como, quítenme la vida y se la quito a la mujer. Quítenme el avión, mi hermano, qué locura, hermano. Esa mujer, pobrecita, pobrecita, loco. Pobrecita, esa mujer vio la muerte de ahí, loco. De ahí, mi hermano. Un cuchillo pegadito ahí. Finalmente, ante la imposibilidad de que Duarte liberara al rehén voluntariamente, un francotirador de la policía disparó directamente a su rostro, fulminándolo. La rehén sobrevivió con heridas menores, al igual que los otros rehenes heridos. Pobrecita, señor. Pobrecita. Ay, quedó grabado. Quedó grabado. ¿Y qué fue? ¿Se acabó? Venezuela, año 2012. En el interior del estado Aragua, existe una de las cárceles más peligrosas y caóticas de América Latina, la prisión de Tocorón. Una cárcel controlada por planes, donde la ley del más fuerte reemplazó al sistema judicial. Pero ese año, ocurrió algo tan brutal, tan inhumano, que sacudió al país entero. Pero dentro de la cárcel Tocorón ese había armas de fuego. Todas las armas de fuego esas que reaccionamos al rey del tren de Aragua. Era dentro de la... Todas las municiones y eso era que lo cogieron dentro de la cárcel. Todas las municiones con todas las armas de fuego, todo eso estaba dentro de la cárcel. No te creo. Todo comenzó con una serie de enfrentamientos entre bandas rivales dentro del penal. Esa gente tenían pistola, tenían armas, ¿era como así? Granada. Dentro del penal. Uno de esos motines, un grupo de presos fue capturado por los líderes de otro bando. No hubo negociación, no hubo perdón. Fueron torturados, ejecutados y luego, separados por partes. Pero lo peor vino después. Según múltiples testimonios, la carne de los cuerpos fue cocinada y servida a otros internos. Oye. Los planes lo hacían para sembrar el terror. Decían que aquí nadie desaparece, aquí se lo comen. La historia comenzó a circular entre pasillos, pero fue silenciada por los custodios. Las autoridades negaron todo. El Ministerio de Servicios Penitenciarios jamás reconoció lo que allí sucedió. Pero los familiares de los desaparecidos empezaron a denunciar públicamente que sus hijos nunca aparecieron y que otros presos les contaron la verdad. Uno de los relatos más perturbadores vino de un exconvicto, quien aseguró que fue obligado a presenciar cómo cocinaban la carne humana en calderos gigantes, y que usaban esos platos como castigo e intimidación para los recién llegados. Los rumores de canibalismo fueron tan fuertes que llegaron a medios internacionales. Pero en Venezuela, el caso se encubrió completamente. No hubo investigaciones, no hubo justicia, solo silencio y miedo. Esa es la otra que tenemos que reaccionar también a las cárceles. Bueno, yo creo que ya reaccionamos, ya creo que fue en YouTube. En YouTube no en Kik. Ya reaccionamos ya en Kik. Recuerdo que reaccionamos a las cárceles más ¿sabes? Más peligrosas del mundo. Las que están sobrepobladas. Pero Tocorón era 750 personas y habían metido más de 3.500 reclusos, hermano. ¿Cómo? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? Gente con pistola, con AK, con glow, con granada, con bomba, con hermano, ¿qué cosa es eso? Edwin Valero, el monstruo, el monstruo de Mamera. Bueno. El monstruo. Edwin Valero era leyenda, un boxeador venezolano nacido el 3 de diciembre de 1981 en Mérida, con un récord perfecto de 27 peleas ganadas, 27 knockouts. Campeón mundial en 2 categorías, su ¿Oh, sí? apodo lo decía todo.
el Inca, o también el Dinamita. Nadie iba a la distancia con él, todos caían al suelo, pero su éxito dentro del ring contrastaba con un infierno personal fuera de él. Su agresividad no se quedó en los guantes, ya que tuvo múltiples incidentes de violencia doméstica. Ese es el problema. A todos los que pelean, a todos los que, ¿sabe? Todos los que son deportistas, no pueden tener peleas ni riñas fuera de lo que es el deporte, de lo que es en un ring, de lo que es un cuadrilátero, porque cuadrilátero, disculpen, porque se consideran las manos como armas blanca letal. Las manos se consideran como arma blanca cuando tú eres un deportista de alto rendimiento, dígase boxeador, luchador, MMA, WWA, todas esas cosas, todo eso, tus manos se consideran como armas de fuego. Así que nada de eso podría estar pasando. En 2009, fue acusado de agredir a su madre y hermana. En marzo de 2010, su esposa, Jennifer Carolina Viera, fue hospitalizada con costillas fracturadas y un pulmón perforado. Él afirmó que fue una caída, pero las sospechas crecieron. Lo llevaron a rehabilitación psiquiátrica y al mes fue liberado. Tenía una cita para un programa en Cuba, pero lo estrelló todo. Bajo efectos del alcohol y la cocaína, escapó de su escolta policial y se refugió con su esposa en el Hotel Intercontinental de Valencia. La madrugada del 18 de abril de 2010, emergió con manchas rojas, sin zapatos, y confesó a la recepción: le quité la vida. Al día siguiente, fue detenido por el CIPC. Le hallaron a su esposa con 3 heridas mortales en la habitación. Pero el horror no terminó ahí. Apenas 24 horas después de su detención, se colgó en su celda con su propia ropa, dejando entre los dientes una foto de su familia. Perdió la vida poco después. La tragedia dejó a 2 niños huérfanos y varias denuncias, ya que la Federación Venezolana de Boxeo y figuras del gobierno lo defendían, diciendo que estaba enfermo y que merecía apoyo, no cárcel. Que les digo algo, como mismo le digo una cosa, le digo otra. Yo me imagino que a los deportistas también, mi hermano, se le debe de hacer exámenes psicológicos, ¿sabe? Ir delante de un psiquiatra, delante de un psicólogo, porque esas cosas no pueden estar sucediendo. Casi todos llevan algo por dentro. Yo digo que los boxeadores y eso llevan como algo por dentro, por muy deportista que sea, por muy deporte. Porque, hermano, ¿qué te digo? Bueno. Argenis Rafael Ledezma nació en Ciudad Bolívar y fue militar antes de convertirse en oficial de la Policía Metropolitana de Caracas. Durante años patrulló las calles y se ganó la confianza de la comunidad. Correcto. Pero en su vida privada, Ledezma tenía un comportamiento controlador, violento y obsesivo. Comenzó una relación con Rosa Elena, también conocida como Chena Pinto, cuando ella tenía solo 13 años. La embarazó 2 veces siendo menor de edad, y la convirtió en su esposa, sometiéndola a una vida de dominio total. No le permitía hablar con nadie, ni salir, ni tener amigos. Cualquier adolescente que se acercara a ella, era una amenaza. El 11 de enero de 1980... Espérate, ¿con cuánta edad? ¿Con qué edad fue? Controlador, violento y obsesivo. Comenzó una relación con Rosa Elena, también conocida como Chena Pinto, cuando ella tenía solo 13 años. 13 años, mano. 13 años. La embarazó 2 veces siendo menor de edad, y la convirtió en su esposa, sometiéndola a una vida de dominio total. No le permitía hablar con nadie, ni salir, ni tener amigos. Cualquier adolescente que se acercara a ella, era una amenaza. El 11 de enero de 1980, 3 jóvenes vecinos del barrio San Pablito, en Mamera, desaparecieron misteriosamente. Sus nombres eran Douglas Nieves, de 16 años. Sí. Efraín Irausquín, de 17. Correcto. Y Martín Mijares, de apenas 14. Los 3 eran amigos de la joven esposa de Ledezma. Él los odiaba. Los celaba. Los vigilaba. Y ese día, simplemente, desaparecieron. Se los llevó. Durante semanas, las madres de los chicos golpearon puertas. La policía, la misma institución a la que pertenecía Ledezma, ignoró los reclamos. Pero la comunidad... Mira esa comunidad, hermano. Bueno, por eso es que hay mucha delincuencia. Pero ¿dónde será eso? ¿Será en dónde? ¿En qué parte? ¿En Caracas? ¿Será en Caracas? No sé. No sé mucho de eso. Eso es lo que se le denomina en Venezuela como favela, ¿no? Hablaba. Sabían que algo no cuadraba. Y todas las miradas empezaron a volverse hacia él. Un año después, tras una intensa presión social, Ledezma confesó.
Él mismo reveló dónde había enterrado a los 3 muchachos. Oye. Los cuerpos estaban en un terreno baldío, cerca de su casa. Les había quitado la vida por celos enfermizos, porque no soportaba ver a su esposa hablando con ellos. Nunca explicó cómo les quitó la vida. Nunca mostró remordimiento. Simplemente, los había hecho desaparecer y siguió con su vida como si nada. Uy. Fue condenado a 30 años de prisión, la pena máxima en Venezuela en ese momento. Eso es lo que pasa, que cuando llega la pena más... ¿qué te digo? La pena máxima en un país, por ejemplo, en Venezuela es 30 años, en Dominicana es 30 años, en Cuba son 30 años. Tiene que ser algo que ya, para que te den pena de muerte. En mi país es muy difícil que hagan eso. A mí son trastornos mentales que tienen algunos. Tienes mucha razón, concuerdo contigo. Cumplió 21 años tras las rejas y fue liberado por buena conducta en 2001. Al salir, se mudó a Puerto Ordaz, se graduó como administrador y trabajó en una cervecería. Nunca volvió a ver a su ex esposa. Nunca buscó a sus hijos. Vivió con bajo perfil, oculto en el silencio. Hasta que 41 años después del crimen, decidió hablar. En 2021, el periodista Oye. Luis Olavarrieta entrevistó a Ledezma en su canal de YouTube. Luis Olavarrieta, ese fue como el que a Luis Olavarrieta fue el que reaccionamos el expediente de Cancerbero. Muy buen documental, él es muy buen entrevistador, es real. Hace muy buenos vlogs. Y la tenemos ahí por si quieren después pasarse por ahí a verlo. Allí, frente a cámara, el monstruo de Mamera rompió el silencio. No lloró. No pidió perdón. Solo relató los hechos con frialdad. Aseguró que había quitado la vida por celos. Que no tenía justificación. Y que había pagado su condena. Para muchos, ese video fue una bofetada. Para otros, un cierre necesario. La historia de Ledezma fue tan brutal que inspiró una de las películas más impactantes del cine venezolano. Macu, la mujer del policía 1987, Macu. dirigida por Le hicieron una película, le Solveig hicieron una película. Allí se retrata el abuso, el miedo, la represión y el crimen desde los ojos de su víctima. Una adolescente atrapada en un matrimonio forzado con un monstruo uniformado. Que con 13 años le hizo 2 hijos. No fue. Le hizo 2 hijos con 13 años. Y a todos los amiguitos que se le pegaban, chamaquitos, dice, no, espérate, porque me la van a quitar. El asesino de Wattpad. Wattpad. No WhatsApp. Wattpad. De Wattpad era, ¿no? De Wattpad. En Puerto La Cruz, Venezuela, el 31 de enero de 2018, Verónica Corona, una adolescente de apenas 16 años, desapareció tras salir a buscar telas en el centro. Oye. Su familia, alarmada por su ausencia prolongada, logró que miles de personas empezaran a buscarla en las redes bajo el hashtag desaparecida. Verónica Corona. Pero las horas pasaban y nada. Unos días después, el cuerpo de Verónica fue hallado enterrado en avanzado estado de descomposición en el Parque Natural La Sirena, sector Chorrerón, municipio Guanta. Habían pasado cerca de 6 días desde su asesinato. Las sospechas apuntaron a alguien con quien Verónica se había comunicado por redes sociales. Un joven de 23 años llamado José Javier Barreto Curbata. Él mismo confesó haberla estrangulado y guió a las autoridades del CIC hasta el lugar donde enterró el cuerpo. Pero lo verdaderamente escalofriante fue lo que ocurrió después. Publicó una historia en Wattpad titulada Conejito, donde, en primera persona, relataba un crimen idéntico al suyo. Oye. Una persona estrangula a alguien amado, lo entierra y lo cuenta con frialdad literaria. ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? Persona estrangula donde, que ocurrió después. ¿Cómo decía? Publicó una historia en Wattpad. 20 de abril de un año cercano. Hoy es el día en el que una persona, que solía ser importante para mí, morirá. O sea, él mismo pone en una historia. Titulada Conejito, donde... Primero, voy a secuestrarla. Segundo, le presentaré a una amiga. Tercero, en primera persona, relataba un crimen. le daré una paliza. Y cuarto, me voy en su cara. Idéntico al suyo. Una persona estrangula a alguien. Pero ¿saben cuál es la mejor parte? Voy a tener todo en video. El tipo filmó a la persona, hermano. Son gente que tiene... Alguien amado, lo entierra y lo cuenta con frialdad literaria. La verdad es que no la secuestré.
sin pensarlo. Ella me tomó de las manos Esa perversión de convertir su crimen varias veces y se vino conmigo. en narrativa fue lo que lo convirtió en leyenda viral. La historia fue eliminada, pero Ni siquiera podía más en la ciudad y la llevé a donde nadie podía nunca encontrarla. Una pequeña finca no antes de que usuarios la copiaran y difundieran. no funcional que tengo. Oye, ese psicópata. El horror no quedaba solo en la muerte. El asesino estaba orgulloso. Se publicó como si fuera ficción, narrado como diario íntimo del crimen. El caso escaló cuando se arrestó a 3 cómplices. Angélica Torres Hernández de 29 años, Eliana Morillo Solano de 31 y Cristian Inserni Wefer de 33, estos eran funcionarios de Polisotillo, acusados de haber retenido el celular de la víctima y, con ello, comparten parte de culpa en el encubrimiento. Lo más perturbador, hay versiones que indican que hay otro sospechoso, su primo Jonathan del Valle Quijada Curvata, tenía huellas sobre el cuerpo y fue visto con Verónica justo antes del crimen. Son personas que tienen en la mente, yo no sé realmente qué es lo que tienen en la mente exacto. Son tantas cosas que uno... El iceberg de Venezuela, o sea, son cosas. ¿Cómo se llama ese video? ¿Cómo se llama ese video? Se llama Iceberg de casos ocurridos en Venezuela.